Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Deport Radio, sí, como siempre, en la radio UMH. Hoy se ha presentado Chema Aragón como nuevo director deportivo, como el responsable de esa área deportiva que mucha polémica había tenido en los últimos años. En estos últimos dos fracasos deportivos, como admitió Cristian Bragarnik, tocaba reestructuración y en este caso ya ha llegado Chema Aragón desde el Mirandés, un año que ha estado sin club, pero su último proyecto fue el Club Deportivo Mirandés. Nos ha dejado muchos titulares. Para la tertulia de hoy, para hablar largo y tendido en este programa de este martes 11 de junio, tengo a mi lado, pues un chico que se estrena, Santiago Candel de Bit Deportivo, que va a hablar largo y tendido, como he dicho, sobre el Elche Club de Fútbol. Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, enfrente ya tengo un veterano en Depost que ya viene acostumbrado a hablar sobre el Elche. Bienvenido, Cristian Araez. Gracias, David. De Pasión Franjiverde, hay que decirlo. Efectivamente. Yo, David Amorós, el que os habla, pues vamos a empezar ya. Vamos a hablar sobre esta rueda de prensa que nos ha dejado Chema Aragón. Ha sido presentado en torno a las 12 horas en el Estadio Martínez Valero, en la sala de prensa del Templo Franjiverde, y la verdad es que me ha gustado. Ha sido muy natural, no ha querido dejar cabos sueltos, no ha querido pues no mencionar ciertas cosas. Es más, yo creo que hay veces que ha hablado más de lo que le hemos preguntado en las preguntas. Así yo creo que se empieza bien un proyecto, porque hay que decirlo, es la piedra angular, es con lo que el Elche ha empezado. Es verdad que los plazos lo demandaban, ¿no? Primero necesitabas un director deportivo, después ya mirabas al entrenador, y según los gustos tanto de uno como otro, y evidentemente de la propiedad del Elche Club de Fútbol, empezarías a mirar los jugadores, pero la afición, si de verdad se ha empezado a ilusionar, ha sido por Chema Aragón, porque hemos visto su pasado, hemos visto cómo destacó en el Guijuelo. Es verdad que ahí no hay tantos datos, pero hemos visto ya jugadores interesantes. Es más, hoy mismo nos ha dicho que intentó fichar a Leis Febas cuando estaba de suplente en el Real Madrid B de Zinedine Zidane, en el filial blanco, y lo intentó fichar, no lo pudo conseguir. Esperemos que este año sí que lo pueda tener en su equipo, y ya después ese paso exitoso, porque hay que decirlo con todas las palabras, se ha cumplido enormemente con los objetivos que marcaba el Mirandés. Él los ha cumplido, confeccionaba plantillas totalmente nuevas, porque así era la demanda de ese equipo del Club Rojillo en segunda división. Por lo tanto, el Elche tiene mucho trabajo, mejor dicho, durante este verano, durante este mercado de fichajes. Os pregunto, para entrar ya en materia, ¿qué sensaciones os deja la rueda de prensa? Empiezo por ti, Santi. Bueno, pues, a ver, yo he visto a Chema Aragón, una persona súper natural, muy profesional, que ha hablado sin tener pelos en la lengua, o sea, se ha soltado mucho, como has dicho, que ha hablado de cosas que a lo mejor incluso no le has preguntado y él ha seguido hablando, así que, no sé, a mí me deja buenas sensaciones, me da seguridad y estoy ilusionado, sí. Estás ilusionado, ¿eh? Sí. Lo dejas claro. Bueno, Cristian, no sé qué sensaciones, por no repetir la pregunta, ¿qué te ha parecido? Es decir, a partir de ciertas declaraciones, quería empezar con una en la que él decía, ficho por un año, ha mirado un poco a Pedro Sinoca, el director general, no he visto realmente si lo habéis puesto en el comunicado, pero bueno, yo lo digo, he firmado por un año, y ha asegurado, lo ha dejado totalmente claro, que vendrán a renovarle, y que habrán pensado que ha perdido el tiempo de no ponerle ya más años, porque él va a seguir aquí, porque lo va a hacer bien. Sí, yo lo he visto un chico muy claro, un chico que tiene las ideas muy, muy claras, que sabe a lo que viene al Elche. No lo ha dicho textualmente, pero viene a ascender con el Elche, básicamente. Sí, pero le han preguntado, Cristian, por el proyecto realmente, ¿no? El objetivo, y él ha dicho, yo quiero un equipo que la gente se siente identificado, que constantemente tenga jugadores en ataque, que ilusiona a la gente, y evidentemente si es ganando cada partido, pues mucho mejor, pero en ningún momento ha llegado a decir, este equipo tiene que ascender a primera. Eso es verdad que estamos hablando que ha sido muy claro. Nosotros los periodistas tampoco se lo hemos preguntado diciéndole, oye, vamos a ascender, pero él realmente no lo ha dicho. Sí, efectivamente no lo ha dicho, pero se puede intuir, porque si viene a ser exitoso en un Elche, que va a ser su segundo año consecutivo en segunda, que viene de dos fracasos deportivos, sobre todo el del año del centenario, que fue fracaso deportivo y fracaso social por parte de la entidad, pues viene a ascender, como es lógico, porque el Elche va a ser, a pesar de haber quedado 11º, va a ser un claro aspirante al ascenso, porque así lo van a decir los números del límite salarial, aunque no nos ha querido dar los datos del límite salarial, porque según Chema Aragón y Pedro Sinoca aún no están visibles. Pero sí,
viene a ascender con el Elche, básicamente. Ahora hablamos de lo del límite salarial. Es cierto que el Elche el año pasado tenía el más alto de la categoría, pero también por las ventas, porque si no recuerdo mal, 6 millones fueron en ventas, un poquito más, pero realmente lo que computaba para el límite salarial estaba en torno a esas cifras y eso incrementó, ¿no? El límite salarial hasta los 24 millones de euros. Pero vamos a empezar poco a poco. Me ha gustado mucho porque estamos hablando de la claridad y cómo se ha dirigido ante los medios, de cómo ha recordado su pasado. Es que me ha recordado una frase que le ha dicho, acordarme de dónde vengo, tanto del Guijuelo como del Mirandés, que son los que han hecho que ahora mismo esté aquí. Cristian Bragarni decía lo mismo en la rueda de prensa pasada, donde decía, cuando yo, un jugador me diga quiero salir del Elche y por cuánto dinero, es dejármelo más fácil, él decía, primero le voy a decir, acuérdate de que tú tienes un futuro, de momento, por lo menos tienes garantías en otro proyecto, porque has estado en el Elche Club de Fútbol. Sí, evidentemente, y en eso que apuntaba Cristian Bragarnik la semana pasada, yo me centro más en los Nicos. Hay que ver quién apostó por Nico Fernández cuando aún no había salido de Sudamérica, fue el Elche Club de Fútbol, y quién ya habían apostado por Nico Castro en Bélgica, pero cuando no jugaba, quién fue el que apostó por él realmente en una cesión con opción de compra, que fue el Elche. Entonces yo creo que ahí prácticamente es donde se tiene que hacer notar el Elche de que has apostado por esos jugadores y los jugadores tienen que saberlo y tienen que ser convincentes de que el club va a pedir unas exigencias si quieren salir. Sí, Santi, yo te quería preguntar porque a ver qué sensaciones te deja otra cita, ¿no?, más de esta rueda de prensa y él decía... me gusta que haya equilibrio y estabilidad. No quiero los típicos cocos. Ejemplificaba con un alquiler en la playa de San Juan de 6.000 euros. Es decir, no quiero un tío que vaya tan desobrado y diga voy a gastarme 6.000 euros en un alquiler cuando realmente eso... En el mundo real no hay que hacerlo, ¿no? Tanto dinero en una vivienda. Entonces, te deja un poco entrever que a lo mejor el Elche no va a tener estrellitas, esos jugadores a lo mejor que bueno, pues que son más carismáticos por la forma de ser que por la forma de jugar. Claro, yo creo que lo deja claro en el sentido de que él lo que quiere es rendimiento, que no quiere jugadores, por así decirlo, con nombre, sino quiere que los jugadores tengan los pies en el suelo, que vengan a rendir y que estén pues acorde con el proyecto que tiene el Elche, que no van a dejar... Dos palabras, equilibrio y estabilidad. Equilibrio y estabilidad. Y además lo ha dejado claro tanto al principio de la rueda de prensa como al final, que eso es lo que él quiere, Cristian. Yo creo que ahí todos coincidimos, ¿no? Sí, yo creo que vamos a coincidir todos en ese aspecto porque la base de un equipo se basa en el equilibrio, porque hemos visto el año pasado, teníamos un muy buen centro del campo, pero no teníamos ese equilibrio y esa estabilidad que nos podían dar tanto en defensa como en ataque. Sí que tuvimos un cierto periodo de la temporada, 10-11 partidos, donde tuvimos ese equilibrio y estabilidad sobre todo en la defensa, y eso nos hizo colocarnos segundos. Entonces, con Chema Aragón yo creo que se quiere conseguir que ese equilibrio y esa estabilidad sea durante las 42 jornadas que dura la segunda división. Han mencionado varias veces la temporada pasada, al final ejemplificando un poco, ha alabado a Sebastián Beccasese en su parte, en su contexto, decir, oye, ha hecho cosas buenas. Entiendo que ahora mismo el revuelo y la crítica sea negativa, pero hay que quedarnos, ¿no?, con esa parte positiva que ha habido en la temporada, porque dice, he hablado con Borja Jiménez del Leganés, he hablado también con José Alberto López del Racing de Santander, son técnicos que él ha tenido y le decían los entrenadores, es que era muy difícil jugar contra ese Elche. ¿Por qué? Porque era el mejor de la categoría en juego. ¿Pero qué? Hay que ponernos hay que poner los pies en el suelo y el Elche ha quedado 11º. Es la realidad. Entonces, a partir de esa base es cuando hay que empezar a reconstruir pues un equipo que, como bien ha dicho, faltan jugadores, falta evidentemente el entrenador, pero también ha dejado claro que no quiere la tontería, por así decirlo, de decir el Elche tiene que fichar antes del 31 de agosto. Si hay operaciones que se pueden llevar a cabo el 31 de agosto, que claramente no debiliten al equipo en este caso, pero él lo ha dicho, si puedo firmar al mejor delantero de la categoría el último día, lo voy a hacer. Es decir, no tenemos que tener en la cabeza, y eso es importante, porque a raíz de, ahora también meteré otra cita, pero a raíz de eso, él decía, somos un equipo de segunda. Aunque la afición sea de primera, que eso ya es cada uno lo que piense, ahora mismo la afición es de segunda división. La afición tiene que saber que este equipo está compitiendo por segundo año en segunda división, y a partir de ahí tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de cada jugador, en este caso a nivel individual, y del equipo a nivel colectivo. Entonces yo no sé qué sensación os deja, qué jugadores creéis que faltan y un poco por dónde van los tiros en la rueda de prensa en estas últimas cosas que estamos viendo. A ver, yo principalmente creo que también lo ha dejado claro, que él busca reforzar también la defensa y la delantera, que creo que es lo principal que le falta al Elche, así como energía.
lo ha resaltado mucho, también la propia energía. Y me ha gustado mucho un dato que ha dicho, que la mayoría de las operaciones, como bien has dicho, son el 80%, si no me equivoco, pasan después del 15, ¿no? Después del 15 de de agosto. Es una locura. Entonces, eso muchas veces los aficionados y periodistas no lo tenemos presente, pero es que el trabajo es así. No, al final hay que tenerlo en consideración de que el mercado está parado. El mercado, pues ahora mismo, tú pues puedes ofrecer 2 millones por un jugador, pero perfectamente sabes que si el último día no lo tienes, eres capaz de pagar 4 por ese mismo jugador. Y eso los equipos lo saben, y si sabe que va a tener una oferta, de forma temprana, sabe que también la van a tener en los últimos días. Y si puedes sacar más dinero, pues vas a intentar dejar a ese jugador apartado hasta ese último momento. Al Elche le pasó el año pasado y lo dijo Cristian Bragarni. Yo quería vender uno y al final vendí los 3. Ahí estuvo además el problema de ese fracaso deportivo, entre otros, pero una posiblemente fue ese debilitamiento del primer equipo. Vamos a mencionarlo, también lo ha dicho, extremos. Dice, una de las cosas que no se habla, pero sí que ha faltado para mí, a mi juicio, desde fuera que lo puedo ver, son extremos. ¿Qué opináis de eso? Ahí el Elche se va a tener que reforzar, porque encima, si ya no faltaban extremos, ahora Tete Morente no está. Si no recuerdo mal, Rafa Núñez jugó a los Juegos Olímpicos para llegar tarde, ¿no? Sí, correcto. Es decir, el Elche ahora mismo no sé qué bandas tiene. Pues para mí tiene Josan y poco más. Y poco más. Porque Arnau Puigmal, que jugaba ahí, también se ha ido por la cesión. Y Carreira, que al final sí lo podemos adaptar. Y José Salinas, que es verdad que al final es más defensivo, pero José Salinas también está ahí y sabemos que va a contar con él. Sí, pero yo con Carreira y Salinas no contaba de extremos. A Adam, por ejemplo, de filial... Sí, es verdad que lo contaba. Nos hemos puesto a hablar más de bandas, más que de extremos, y él lo ha centrado en extremos. Sí. Es verdad, Adam terminó jugando delantero, pero bueno, fueron 2 partidos, vamos a decir, porque no había otra cosa, sí, caóticos, pero nos faltan extremos, y eso es muy importante. Nos estamos centrando en la delantera. Es que me vuelvo a remitir a lo mismo. Somos una afición de segunda, la autocrítica está muy bien. Ahora tenemos que hacer la autocrítica porque han faltado muchas cosas y el Elche aspiraba a subir a primera y ha quedado un décimo. Eso hay que dejarlo claro, pero la afición también tiene que saber que porque ahora mismo fiches 4 delanteros, si luego no tienes extremos, ¿cómo te va a llegar el balón ahí arriba? Entonces hay que ir línea por línea. Muy importante los extremos. ¿Alguna idea, algún jugador que os gustaría ver, siendo realistas en este caso, en la banda? Si no me equivoco, sonaba Jacobo González, puede ser, del Alcorcón. Sí, la verdad que personalmente es un jugador que me gusta y que puede casar bien con él. Y tira bien las faltas, ¿eh? Sí, la verdad es que las tira muy bien, ¿eh? Las tira muy bien. El extremo va a ser una de las posiciones claves en este Elche. Está claro que la delantera va a ser la más importante, porque si el año pasado y el anterior nos faltaron, pues bueno, el año que defiende el Elche de primera división, el año del centenario, delanteros realmente nos faltaron en este caso, habían en abundancia, pero faltaba ese equilibrio del que hablaba Chema. Cristian, ¿algún jugador, algún nombre? Es difícil ahora porque sabemos cómo está el mercado, está totalmente paralizado, es más, yo creo que un prototipo de jugador del que te puedes hacer, pero ¿qué necesita el Elche o qué le ha faltado este año en esas bandas? A ver, yo con las palabras de Chema Aragón, si es cierto que es extremos, es porque vamos a jugar con línea de 4, porque si no, extremos prácticamente no vas a utilizar porque tendrían los carrileros. Entonces solo tienes a Josan y que puedes adaptar a Adam del Filán, que con las palabras de Chema ahora iremos con no eso. Creo que Adam vaya a estar habitualmente con el primer equipo. Y yo, si te tengo que decir un nombre, tiraría mucho por la casa, un jugador que ha destacado bastante en un filial en Primera Federación, y es Diego Brí. 10 goles, 5 asistencias, tiene ofertas de Segunda División, 5 o 6, si no recuerdo mal. O sea que... Y el Atlético no lo quiere dejar salir. Va a salir cedido. O sea que es una opción. Es una opción. Mira, aprovechando lo que hablabas de cedido, yo no me voy a mojar, ¿eh? Yo es que ahora mismo empiezo a pensar en extremos y mira que a final de temporada cuando decías el Elche debería haber fichado a este, pues sí, pero es que ahora mismo conforme está el mercado yo no sé si el Elche puede. A mí, fíjate, si tengo que dar mi opinión, algo que has tenido en casa no digo en la cantera, sino este año, ha sido Puigmal. Y ha sido un jugador que yo creo que a todos nos ha gustado. Tuvo un mal momento contra el Levante y a partir de ahí fue apartado. Ya son temas, no sé si decir personales del entrenador, o por lo menos que no ha habido buena química, pero al final de Liga volvió a entrar y volvió a jugar y volvió a ser habitual en los últimos partidos y demostraba ser el mejor del equipo, o por lo menos intentar liderarlo. Y un chico que venía de Almería, que venía sobre todo también con la mentalidad un poco más baja, venía de la lesión, demostrar lo que ha demostrado, me parece que el Elche debería por lo menos tantear al jugador y que intente volver a recuperarlo. Para mí sería también empezar muy bien con esas posiciones de banda. Vamos a seguir, vamos a dejar un poco enterrado el tema de los jugadores y vamos a centrarnos en la cantera.
Lo ha dejado claro, Yomar. Yo creo que es una de las dudas que todos teníamos, 25 goles, si no recuerdo mal, o por lo menos aproximado en tercera ref, quinta categoría del fútbol español, ha hecho en parte que el Elche Club de Fútbol, que el Ilicitano, que el Deportivo Ilicitano ascendiese a la segunda ref, a la cuarta categoría, así que por lo menos se merece este protagonismo inicial. ¿Qué es lo que ha dicho Chema Aragón? Que ahora mismo no podemos pensar que la delantera del Elche va a ser Yomar, Mourad y otro más. Es que está claro, ¿no? Si nos hemos pasado toda una temporada pensando y criticando que no teníamos delanteros, no nos podemos conformar ya con tener a un chico que viene de la quinta categoría del fútbol español, que es su segundo año, vamos a decirlo, a lo mejor demostrando que la tercera ref se le queda muy floja, pero para eso también hay dos categorías de por medio. Entonces, yo no sé qué opináis. ¿Pensáis que Yomar debería entrar en dinámica del primer equipo? Mínimamente darle la oportunidad en pretemporada, ¿no? Sí, la oportunidad en pretemporada, eso es obvio y yo creo que se va a hacer. Más que nada porque si te cuesta firmar un delantero, te cuesta firmar un delantero, por mucho que Cristian Bragarni diga que la prioridad después de fichar el entrenador va a ser fichar el delantero, vas a llegar con dos delanteros, con Mourad y el que posiblemente fiche durante este periodo hasta el 1 de julio, que empieza la pretemporada. Yomar va a estar ahí en la terna también porque va a empezar la pretemporada y que el entrenador ya evalúe si tiene capacidades para jugar en segunda división o no. Evidentemente es un salto muy grande. Tú y yo ya lo hemos comentado que venía de una época este año pasado cuando antes de fichar por el Elche, que entrenaba por la tarde y entrenaba 2-3 días a la semana y ha pasado a dejar su propio trabajo, que trabajaba en un sitio, para dedicarse específicamente al fútbol, entrenar por las mañanas 5 días a la semana, jugar en césped natural porque antes jugaba en hierba artificial. Y ese cambio es bastante brusco para mí, porque meterlo ya, como querían algunos, en enero, en primer equipo, cuando no ha entrenado prácticamente con el primer equipo, es una odisea muy grande para un jugador que viene de 6 meses que prácticamente está entrenando solo por la mañana. Sí, Santi, opinión del tema Yomar, es que aquí englobamos a mucho, le damos la oportunidad a la pretemporada, pero luego sabemos que si llega al primer equipo y tiene buena vista, posiblemente se quede ahí, es decir, suplente en este caso. ¿Por qué? Porque en el Ilicitano sabemos que no puede estar subiendo y bajando, o juega en un lado o juega en el otro, es que no hay más. Yo tengo claro que depende también del entrenador. Yo creo que la oportunidad en la pretemporada se le tiene que dar. Yo creo que es prácticamente cantado que se le va a dar. Y si el entrenador que venga, ya sea nombres propios, como puede ser Rubén Alves, Calleja, Sarabia, quien sea, le termina gustando, porque no puede ser un jugador de la primera plantilla, pero hay que tener en cuenta que es quinta categoría del fútbol español y que hay que verlo en pretemporada. Hay que verlo en pretemporada. Y también es que, bueno, has dado en el clavo. Al final, el entrenador también va a tener mucha parte, y que si te vienen dos delanteros que sabes perfectamente que son de garantías, realmente apartar a este jugador, porque sabemos que Mourad tiene hasta 2027. A no ser de que entre ahora una cesión, que lo podamos ver en primera ref, que ya me extrañaría. Yo ya no veo a Mourad bajando a la primera federación. Yo creo que ya se ha sentado en la categoría de plata, pero en el fútbol se ha visto de todo. Entonces, Yomar pasaría a ser el cuarto o quinto delantero. Yo creo que un chico que acaba de destacar tanto en la tercera ref, que puede tener la oportunidad de seguir involucrándose en el fútbol base del Elche, en este caso en el Ilicitano, sabemos que ya tiene la edad que tiene que aspirar a más, pero es que vienes de hace 2 años de no entrenar profesionalmente hablando en el fútbol. A este año es que has destacado como el que más, está claro, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Como él lo ha dicho, es que ese equilibrio, hay que saber asentar el coco de cada uno de los jugadores, y que has destacado, te mereces una oportunidad en la pretemporada. Yo creo que ahí coincidimos todos, pero hay que tenerlo todo bien claro y hablar las cosas. Yo creo que aquí va a ser muy, muy importante cómo se dirija Chema Aragón a Yomar y que le aconseje. Al final, un profesional del fútbol como es Chema Aragón, pues yo creo que Yomar debería tenerlo muy en cuenta. Vamos a hablar también de la cantera del Ilicitano. Daba 2 nombres, además con una frase muy curiosa, ¿no? Decir, a mí ahora mismo lo que más me preocupa, creo que le preguntaban por los Nicos o un poco qué idea tiene, dice, a mí realmente 2 jugadores que han rendido también en segunda división no me preocupa, pues ya si quieren salir pues me llegarán buenas ofertas, está claro. No, a mí lo que me preocupa ahora mismo es Rodrigo Mendoza, y como el que menos, me preocupa un jugador como Adam, que ha destacado mínimamente pues las oportunidades que ha tenido, ha demostrado ser un jugador con un potencial increíble, como es el bueno de Adam, además marcándole un gol a su ex equipo, al Club Deportivo Mirandés, en los últimos minutos de ese partido que acabó empate a 1. Pero me preocupa porque realmente ha destacado muy mínimamente. No le puedo dar la oportunidad o la garantía de que va a estar en el primer equipo. Él tiene que saber, esto me gusta mucho, tiene que saber que es un jugador de segunda ref. Ahora mismo es un jugador del Deportivo Ilicitano.
puede tener vistas de futuro en el primer equipo, claro que sí, pero es que uno de los problemas que hemos tenido el año pasado es que la cantera ha tenido tanto protagonismo, aparte de que se están haciendo muy bien las cosas, porque no habían jugadores de sobra para poder tirar de ellos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Cada jugador de la cantera debe saber de dónde viene. Si no recuerdo mal, Adam 2005 empieza con Ilicitano cuando es su tercer año de juvenil, que tiene que estar jugando con el División de Honor. Destaca en el filial, lo suben a entrenar con el primer equipo, deja de jugar con el filial, no juega con el primer equipo tampoco, baja al juvenil, alterna juvenil filial y acaba con el primer equipo. Ha sido para mí un vaivén muy grande de cambios y ahora con la llegada de Chema Aragón yo creo que se puede asentar la cabeza. Yo creo que Adam la tiene muy asentada y sabe dónde está, porque si no hubiese jugado después de subir con el primer equipo en el juvenil prácticamente. Y otro caso también es Rodrigo Mendoza. Rodrigo Mendoza es cierto que ya tiene un poco más de caché, selección sobre todo española, y tiene una trayectoria de muchos entrenamientos con la primera plantilla, que prácticamente desde que empezó a ser juvenil de primer año ya jugaba con el filial y entrenaba con el primer equipo, y ya tiene un poco más de nombre y ya tira un poco más la puerta abajo. Entonces, y además Rodrigo son casos diferentes. Va a tener ficha del primer equipo. Sí. Entonces, eso nos deja claro que es canterano, claro que sí, pero es que ya no lo es, por así decirlo. Es decir, es un jugador como puede ser Pedro Vigas, como puede ser Aleix Febas, que ahora hablaremos también de él, o como puede ser cualquiera otro. Es que de tan bien que se ha hecho el trabajo, pues hay que tratarlo así. Es uno más dentro de una plantilla que tiene que aspirar, lo decimos siempre, a primera división, pues como merece el Elche Club de Fútbol. Vamos a tratar también otro tema, como puede ser el del límite salarial, que lo hemos dejado un poco aparcado. ¿Qué sensaciones os deja el límite salarial? Es verdad que no lo ha destacado mucho, pero bueno, lo metemos en materia para contextualizar un poco. ¿Creéis que el Elche Club de Fútbol va a tener un límite salarial muy inferior a esos rivales que vienen, bueno, a esos andaluces, que han bajado todo prácticamente, que vienen de primera división, o que va a poder pelear con ellos a ese nivel, Santi? Yo creo, a ver, es verdad que no lo ha destacado nada, pero teniendo en cuenta lo que nos dijo Bragarnik en la rueda de prensa anterior, que nos dieron la mitad de la ayuda de descenso el primer año y ahora viene la segunda, yo creo que vamos a tener un límite salarial bastante amplio y que competir, en cuanto a límites, se va a poder competir. Sí, opino igual. Yo creo que en cuanto a límite salarial se va a poder competir con los demás equipos, sobre todo con los tres andaluces que comentabas, porque ellos no van a recibir el 100%. Bueno, si quieren, creo que sí, pueden recibir el 100% sí, el primer año. Al límite salarial no. Es decir, 60%. Ellos 60%, ahí no sé si está 60-40 creo sí, que era. Pero al final el límite salarial es una cosa muy distinta a lo que recibes de ayuda del descenso. Tú recibes sí. Un dinero, no sé ahora mismo en torno a cuántos millones está, pero creo que supera los 10 millones. No sé si eran sí, he visto 12. 9, 8 y otro equipo tenía 14. Es decir, suele estar por esas cifras, pero luego está el límite salarial. Es decir, tú vas a tener a lo mejor 5,6 porque tú recibes la mitad. Aunque tú lo recibas todo de golpe, puedes hacerlo así. En el límite salarial te computa un año y otro distinto. Sí. Son los 2 años conocidos como ayuda del descenso. Hablando también un poco de estos temas que manejaba muy bien Cristian Bragarnik, te lo digo a ti también, Cristian, era decir, lo decía Chema Aragón, la propiedad de momento me ha escuchado, ¿no? Ahora iremos con este tema por los entrenadores. La propiedad de momento me ha escuchado. Ahora hay que ver si me hace caso, por así decirlo. Pero decía que había tenido buena sintonía. Esto es muy importante en el Elche Club de Fútbol, porque sabemos muy bien que aunque el director deportivo sea un cerebrito, sea el mejor, aquí si no cumples unos parámetros económicos, no se te hace caso. Evidentemente, y es que tú puedes... Eso es bueno, ¿no? Sí, es bueno porque al final no puedes despilfarrar todo el dinero como se ha hecho otros años en 4 jugadores y luego tener que reestructurar un poco porque esos 4 jugadores, y hablo con nombres propios, Fidel, Ramón Folch y otros 2 más que vinieron cuando ascendimos a segunda división de segunda B, cobraban bastante, Pere Milla también lo incluyo, cobraban bastante para ser refuerzo de un equipo recién ascendido y se tuvo que reestructurarlo un poco. Entonces yo veo bien que desde un primer momento se reestructure todo. Es que es la palabra que ha dicho él, equilibrio, claro, en todas las áreas. Es justamente el equilibrio entre todo. Porque básicamente si tú te gastas 3 millones en un jugador y le estás pagando 1 millón de sueldo, luego a otro le vas a tener que recortar. Entonces si mantienes ese equilibrio entre el jugador que puede cobrar más y el jugador que puede cobrar menos y establecer unos parámetros salariales, yo creo que va a ser perfecto para que el Elche fluya mejor. Y sobre todo porque todos sabemos que los jugadores, las personas, hablan de dinero.
No, el mundo del fútbol es así. Pues yo te quería preguntar a raíz de lo que estábamos mencionando, Santi, que él decía, me han escuchado, ¿por qué? Porque habían dos entrenadores, todos los conocemos, sabemos lo que se está rumoreando, que eran Sarabia y el bueno de Rubén Albés. Yo digo el bueno porque me encantaría que fuera esta opción, pero él ha venido con otros nombres distintos. No sabemos cuántos, no sabemos cuáles, no sabemos cuánta fuerza tiene cada uno, pero porque él ha dicho que le están escuchando porque ha paralizado por lo menos la idea que se tenía con el entrenador, porque Rubén Albés ganaba mucho y te quiero decir, Santi, yo creo que ha descartado a Sarabia. Ha dicho que él no quiere un entrenador, no quiere lo que se repetía el año pasado, quería paz social, quería realmente que tanto en la sala de prensa como con los compañeros no hubiera ese mal rollo, por así decirlo, y sabemos que Sarabia es bastante polémico en este caso. No sé si te ha dado la sensación, o por lo menos es una idea mía. Yo al principio, sinceramente, no me había dado cuenta. También el hecho de no haber podido estar en la sala de prensa, pues supongo que también cuesta un poco, pero vaya que ahora que lo dices sí que puede ser. Y bueno, coincido contigo que también me gustaría mucho a mí Rubén Albés, personalmente, a gusto personal. Y bueno, que está claro que es bueno que le escuche la propiedad. También ha recalcado que ahora le toca trabajar bien para que confíen en él, pero que bueno, que todo es un proceso, que yo creo que al final, a lo largo de esta semana, o como muchísimo de la siguiente, se oficializará el entrenador y habrá que ver. Y habrá que esperar porque también tienen que llegar los jugadores, porque sabemos que el 1 de julio vuelve el Elche Club de Fútbol, vuelve la pretemporada, sabemos que sobre todo son en aspectos físicos, médicos y demás, para ver un poco cómo llegan, a ver cuántos se han pasado en el verano, que eso es un mes, son 4 semanas de vacaciones y bueno, todos sabemos que hay que pasárselo bien, así que a ver cómo llegan de tono los jugadores y cuántos llegan. Ha dado 3 nombres propios en este caso, porque estaba hablando un poco sobre todo a nivel personal de jugadores que él mismo ha tenido, y además esta era tu pregunta, Cristian. Tú le preguntabas tanto por José Salinas como por Alex Martín, ¿no? Son dos jugadores, José Salinas en este caso, aunque sea canterano del Elche, estaba en el Unionistas, equipo que él seguía mucho, por lo menos de ojeada, que él mismo lo cogió y se lo llevó al Mirandés, en este caso también como cedido, es nuestro, es del Elche Club de Fútbol. Este año va a tener protagonismo, pero él lo ha dejado claro, no porque haya estado conmigo va a ser mi chivato del banquillo, del vestuario, no, va a ser tratado incluso con más exigencia, y aquí a ti se te olvidaba en este caso, y te lo decía, te recordaba, oye, Carreira también está conmigo. Carreira que ahora mismo no tiene nada que ver con el Elche, porque era una cesión con opción de compra en caso de ascenso. Por lo tanto, si se ha acordado de Carreira, es porque quiere volver a llamarlo. Sí, yo no le quería mencionar a Carreira porque sabía que la opción de... ¿Se te ha olvidado? No se me ha olvidado. No quería mencionar a Carreira porque no tiene contrato con el Elche, entonces he ido a mencionar a los que sí tienen contrato con el Elche, que son José Salinas y Alex Martín, y yo creo que es un buen punto de vista el que ha planteado Chema, de que no van a ser más que nadie porque los haya tenido antes, y es un punto muy bueno. Y sobre todo Carreira, yo creo que si se ha acordado de él es porque lo quiere volver a tener para el Elche, y veremos el Celta B si asciende, si no asciende, veremos cómo se da. Y yo en el tema entrenadores he estado mirando así un poco por encima los que ha tenido en el Mirandés, y Andoni Iraola imposible, evidentemente. Yo creo que Lolo Escobar también imposible, más que nada porque no le salió bien. Y lo tuvieron los vecinos, creo que lo tuvo el Hércules, sí, hace poco, así que descartado. Descartado por eso, y porque no le salió bien en el Club Deportivo Mirandés. Y otros dos que he mirado que sí que conocemos más, José Alberto López del Racing. Me encanta, Tiene la propuesta de fútbol que tiene ese hombre, sí, pero tiene contrato hasta el año Tiene contrato hasta 2026, si no recuerdo 2026. Mal. Y Echeverría, que sí Echeverría de Eibar, 2025. Sí, a ver, Echeverría y José Alberto López son dos perfiles, sobre todo, que encajarían mucho con la metodología. El Eibar, es que Becasese se ha hartado a decir que era su equipo favorito, y ahí tiene parte de culpa el entrenador, a pesar de que los futbolistas son, bueno, pues altamente superiores, en mi opinión, a los que ha tenido el Elche, sobre todo en ese perfil ofensivo que creo que tenían entre los 3 más goles que el Elche en su conjunto, pues imaginamos. Y la verdad es que son dos perfiles de entrenador que al final el contrato y el proyecto deportivo que les pueda prometer cada uno de los equipos en el que está, el Eibar en caso de ascenso o no lo sabremos, pero realmente el Eibar sigue siendo un equipo que el año que viene volverá a estar para esos puestos de promoción sí o sí, porque parece que cada año que pasa está más fuerte aún, cuando debería ser al revés. Y sí que te quería preguntar a ti también el tema Carreira, porque yo creo que es un jugador que te gusta, yo creo que es un jugador que queremos ver de nuevo en esa banda del Elche Club de Fútbol, y también sobre Carlos Cler, que también está en esas negociaciones, pero él ha dicho que no, que hasta que el entrenador no llegue, porque al final, ¿quién mejor que un entrenador para motivar al jugador de querer quedarse?
A ver, si no recuerdo mal, según las informaciones que salieron desde Vigo y tal, afirmaron que Giraldez no contaba con una serie de jugadores, entre los que estaba Carreira, y principalmente creo que si se ha acordado de él es porque interés hay, y que dependerá mucho de si asciende el Celta B. Ahora, si no consigue el ascenso, sí que creo que es una posibilidad real de que vuelva. Por mí, personalmente, ojalá pase. Y luego, sobre Clerc, lo has dicho, depende del entrenador, tendrá que ver él si vale para su idea de juego, si queremos renovarlo, y pues tocará esperar a que se oficialice. O sea, ahora mismo las operaciones referentes al mercado dependen de él. No, la verdad es que sí, igual que el mercado está empezando, el programa está empezando a acabar ya. La verdad es que hemos repasado muy bien la actualidad del Elche Club de Fútbol, esta rueda de prensa que nos dejaba, bueno, pues tantísimos titulares, el bueno de Chema Aragón, que va a tener un proyecto difícil pero bonito, porque es su primer escalón realmente al fútbol, pues que tienen que aspirar para Primera División, que yo creo que de momento se merece esta oportunidad. Lo ha demostrado como director deportivo del Club Deportivo Mirandés, es otra liga, aunque estemos en la misma, ahora tiene que hacerlo en el Elche Club de Fútbol. Han sido muchos los titulares, como bien he dicho, y yo me voy a quedar con el que he dicho. Hay que darnos cuenta de dónde estamos. Hay que saber a qué aspira el Elche, hay que saber que el objetivo tiene que ser subir, esto lo digo yo, pero yo creo que la idea es clara. El Elche no se puede permitir, o por lo menos, aunque pueda pasar porque así es el fútbol, volver a estar una vez más en segunda división, porque poco a poco te vas debilitando, te vas yendo al infierno, como él bien ha dicho. Pues nada, damos por finiquitado este programa hablando de Chema Aragón. Bueno, darte las gracias como siempre, Cristian Araez de Pasión Franjiverde, por pasarte por aquí. Gracias a ti por invitarme. Y al bueno de Santi Candel, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.